La llamada nueva normalidad ha heredado muchas rutinas de sanidad y conductas que se retomaron o estrenaron mientras los seres humanos hemos estado en los momentos picos del azote de la COVID-19. Sin embargo, cientistas sociales, epidemiólogos y especialistas coinciden en señalar que muchas de estas rutinas o conductas deberían permanecer, deberían estabilizarse, de manera que se constituyeran en esos pilares necesarios para sostener la nueva normalidad. Por eso traemos a colación hoy el tema de la educación formal y aquellos pilares para sostener la llamada nueva normalidad. Como invitados, el doctor Antonio Aja, demógrafo, la doctora Teresita Díaz Canal, socióloga, y la historiadora del arte Oneidis Calvo. Bienvenidos al Triángulo de la Confianza. Bienvenidos nuevamente a otra entrega del Triángulo de la Confianza, hoy desde una de nuestras sedes itinerantes en el Palacio del Segundo Cabo, donde está el Centro para la Interpretación de las Relaciones Culturales entre Cuba y Europa. Bienvenidos ustedes al Triángulo. Estamos hablando de educación formal como un eje para sostener la nueva normalidad que todos esperamos y ansiamos. Podemos empezar por las definiciones, aunque suene un poco pesado para ustedes. ¿Qué cosa es educación formal? Empiezo yo. Por favor. Bueno, la educación formal yo la uno con el concepto de civismo. De civismo. De civismo. ¿Qué cosa es civismo? Es el arte de la convivencia. Viene de la palabra cives, que significa ciudadanía y también ciudad. Y ciudad es un lugar complejo, un lugar donde residen personas de disímiles, de diversas edades, extracciones, exactamente, llegadas de muchos lugares. Y al ser un lugar complejo, pues la educación formal también es a la vez un complejo de normas morales, de comportamiento, lo que nosotros llamamos modales. Pero tiene una doble, esa educación formal también tiene o el civismo tiene una doble dimensión. Además de ese conjunto de formas de comportarse, tiene que ver con la cultura. Es una cuestión de cultura de una sociedad. ¿Alguna otra opinión para completar? Para mí, Antonio? definitivamente, siguiendo esta línea de pensamiento, se vincula estrechamente con el tema de la cultura. Creo que además ninguna sociedad puede realmente funcionar de una manera relativamente armónica sin que existan normas de convivencia, lo cual en el mundo que hoy vivimos es más complejo porque en el mundo la cantidad de habitantes, pasamos más de los 7.000 millones de personas. Claro. Hay un proceso de envejecimiento en el mundo importante, en una parte del mundo importante, y entonces las relaciones intergeneracionales juegan un papel fundamental. Si esas relaciones intergeneracionales no están basadas en códigos, en normas de civilidad, de conducta, hace crisis la sociedad. Yo pienso que eso es fundamental. Claro. Oneidis. Bueno, yo creo que ellos lo han definido muy bien. Me gusta mucho ese concepto de civismo, de cultura y yo creo que básicamente esas normas que establecen ese respeto básico que tiene que haber en una sociedad donde confluyen diferentes intereses, pero tiene que ver también la educación formal con esa propia libertad y los límites de las libertades individuales en contextos de tanta convivencia y confluencia. Se habló de normas, se habló de ética. ¿Es la educación formal una partícula que se transforma, una partícula viva que camina con las épocas? La ética cambia con el tiempo. Los tiempos cambian y los seres humanos también debemos de comportarnos de acuerdo a determinados contextos sociales. Pero cuando uno piensa en la educación formal, pienso en la cuestión de que sí, un conjunto de normas,
principios, deberes. La cuestión es, y esto he reflexionado un poquito sobre eso en los últimos tiempos, sobre todo en el tiempo de la pandemia. De la pandemia. Sí, sí. Y hay una ética, bueno, creo que lo mencioné en el programa anterior, existe la ética de la compasión. Y que más la ética, más que una cuestión de regirnos por el deber, el bien, el principio, y transmitírselo a los niños, a las nuevas generaciones, como una cosa que se tienen que aprender, a veces no resulta. Y no resulta porque eso tiene que, esa transmisión, más que un hablar, es una manera, es un transmitir. Claro. Y ese transmitir tiene que ver con que no puedes hacerlo desde el tema de la superioridad. Tú eres menos que yo, tú eres inferior a mí, tú eres, por ejemplo, marginal, tú eres el otro, la otra, y por lo tanto yo te tengo que decir cómo tú te debes de comportar. Si la base de la transmisión de esas normas éticas existe, o sea, es la base que genera la estabilidad de esa educación formal, ¿qué condiciones se tienen que dar para esa buena transmisibilidad? Es decir, ya tú me estás diciendo que no es desde una posición de arriba, tal vez el ejemplo funciona, el ejemplo personal. Yo pienso que sí, que es definitorio. Lo que quisiera agregar de que el tema de la conducta ética de las personas se va remodelando con el paso de las generaciones, pero lo importante es que eso se vaya constituyendo en parte de la identidad cultural, étnica, nacional, para que esto funcione realmente. Y el otro componente que tiene que ver con lo que tú preguntabas, yo pienso que el tema está también en el respeto. Hay una parte de este asunto que se llama el respeto. Claro. El respeto a las normas de convivencia, el respeto a lo ajeno, el respeto a los derechos de la otra persona, porque eso tiene que ver entonces con la imposición o no. ¿Bien? El reconocimiento de las diferencias estructurales, sociales, en cualquier sociedad, para no tener que poner una en particular. Bien, las diferenciaciones que hay entre estratos sociales y que van marcando ese comportamiento. Yo pienso que es vital que no solamente nos preocupemos por los niveles de instrucción de la población, porque usted puede tener una persona instruida, incluso universitario, cuyas normas de comportamiento difieren muchísimo de ese supuesto nivel educacional que usted tiene. Entonces, yo creo que eso es un punto fundamental para que esto funcione. Yo creo que va más allá incluso del saludo, las gracias, del permiso. O sea, cuando estamos hablando ya en estos temas nos estamos refiriendo a una proyección personal, claro, que es bien compleja, bien abarcadora y que creo que sí cambia, obviamente cambia en dependencia del contexto cultural y sobre todo también algo que es muy importante en nuestros días, que vivimos en la era digital, que tiene que ver con los comportamientos en las redes, donde obviamente se hace muy evidente tanto la proyección cultural y esa educación de base, que si bien yo creo que tiene patrones que son pilares fundamentales sobre los cuales entonces se estructura en cada circunstancia, en cada contexto, en cada momento, lo que realmente haría el diagrama de una educación formal en términos de esa armonía que se estaba hablando al principio, que es de lo que se trata cuando se vive en sociedad. Vamos a hacer una pausa. Muchas personas le llaman a este el programa del incienso, tú sabes. Y eso no puede faltar. Pues me pusieron una fosforera atómica aquí, que es muy eficiente. Esto, por supuesto, es para generar el buen ambiente y seguir reflexionando sobre estos temas de la cotidianidad. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando en este Triángulo de la Confianza sobre la educación formal como uno de los pilares para sostener la muy deseada nueva normalidad. ¿Qué han podido observar ustedes en cuanto a educación formal en todo este tiempo que hemos vivido de la pandemia y que hemos estado resistiendo
a los embates de la COVID, las circunstancias en que por razones epidemiológicas tenemos que convivir o no, el distanciamiento físico, el aislamiento, todas estas condiciones, ¿cómo lo han observado desde sus perfiles profesionales, desde su barrio, desde su casa? Onedi, sí. Bueno, aquí no se pide la palabra. Yo creo que, bueno, yo por respeto a los doctores. Bueno, yo creo que realmente ha sido un tiempo muy complejo y que ha exacerbado muchas prácticas que quizás... Comportamientos, prácticas. Prácticas, comportamientos, o sea, no sé, por ejemplo, pienso en las colas. Ha sido un tiempo de cola, que es algo como muy cultural de lo cubano y donde, por ejemplo, esta necesidad que tanto se ha insistido del distanciamiento, el nasobuco, se violenta todo el tiempo. Es también una cola que se hace, por ejemplo, para subsistir, porque tiene que ver con el alimento, los abastecimientos para el hogar, donde las personas entonces no siempre alcanzan, está el tema de los turnos, y de repente en un momento en el que muchos no estamos trabajando o no se trabaja con la misma... con el mismo rigor que se estaba trabajando, porque se supone que uno se queda en casa para resguardarse. O sea, la cola ha devenido como el nuevo oficio. Y habrá que ver en la nueva normalidad cuánto también retomamos de esa disciplina laboral, que es imprescindible en cualquier sociedad, porque el tiempo se ha ralentizado, estamos más lentos, tenemos cierta inercia, y yo creo que va a ser un punto importante también cómo recuperamos un ritmo lógico cuando volvamos a nuestros espacios habituales, sobre todo los que han estado o trabajando a distancia, que si bien es una manera de trabajo que se puede explotar más hacia el futuro, porque quizás una modalidad, claro. O sea, puede funcionar en algunos casos. Sin embargo, por ejemplo, desde las instituciones culturales, muchos sí han sido muy fructíferos en el tema del trabajo a distancia, pero sin embargo la mayoría prefiere regresar a su estatus de trabajo anterior porque se socializa. Socializa, claro que sí. Se supone, no sé, los trabajadores de la cultura, que necesitamos tanto el contacto con el público, con ese usuario que viene a compartir con el espacio del museo, con el concierto, con el teatro. Interactuar. A interactuar. O sea, son dinámicas que va a volver a plantearse, pero como tiene que ser también paulatino, tienen que también, bueno, pues manejarse de manera que vuelva a ser armónico y productivo en todos los sentidos, ¿no? También cultural. ¿Cómo han observado esto? Sí. Yo no soy muy dado a los análisis comparativos con otras realidades en el mundo, un poco para demostrar que la nuestra no es tan diferente. No me gusta, sin embargo en este caso sí lo voy a hacer muy brevemente, porque cuando uno revisa lo que ha sucedido con la pandemia de la COVID, se dan cuenta, uno se percata de que hay un grupo de elementos disfuncionales en el comportamiento de los seres humanos que sencillamente han hecho crisis en diferentes sociedades. Perdón, elementos disfuncionales. Disfuncionales. Que han hecho en diferentes sociedades con diferentes niveles económicos, sociales, geográficos, etcétera, etcétera. Es la explicación de por qué Italia colapsó prácticamente, claro que sí. ¿Por qué en España sucede todo esto? ¿O por qué ahora Alemania entra en una tercera fase otra vez? Inglaterra, prácticamente cerrada. Sí, sí. Hay comportamientos que sencillamente son disfuncionales y que viene, la humanidad viene arrastrando desde hace mucho tiempo por muchos elementos que por supuesto no tenemos tiempo aquí de mencionar. En el caso de Cuba ese contexto está. Es decir, yo sí defiendo la consideración de que hay un grupo de elementos de comportamiento que se han puesto en evidencia ahora de manera crítica con la pandemia, con además las medidas de control, de restricción, pero que ya veníamos conviviendo con ellos. Ya veníamos conviviendo con ellos. Lo que pasa es que ante una situación crítica de salud y social, porque en el caso de Cuba, en el caso del mundo, se une el tema de la pandemia, de la COVID, con los impactos económicos para todo el mundo y para Cuba también. Y en el caso de Cuba, a eso se le añade la contradicción con Estados Unidos y el bloqueo. Cuando usted hace ese análisis completo, es un poco la explicación de lo que tenemos delante. Yo creo que en nuestro caso en particular hay un grupo de comportamientos que son disfuncionales, que son anómicos, que venían desde antes, en el respeto, en el cumplimiento de las normas de civilidad más elementales. Y eso ahora cobra mayor notoriedad. Mucho más en momentos de crisis. ¿Bien?
Por tanto, de ahí la importancia del llamado a pensar, ¿bien?, no solamente en el momento actual y cómo vamos a solucionar y cómo vamos a salir del momento actual a partir de que nos vamos a vacunar. Todos sabemos que la vacuna tiene un grupo de interrogantes importantes, pero es un gran logro. Claro. ¿Y qué va a ser la nueva normalidad? Ahí viene el punto también. Sí, Teresa. Sí. Sí, siguiendo la misma línea del doctor Aja, Sí. creo que hay una frase que resume, porque coincido totalmente con Aja, como es una situación que hace mucho tiempo viene preocupándonos, por lo menos a los científicos sociales, acerca de determinados comportamientos que tienen que ver con una frase que Albert Camus, en El hombre rebelde, la denominó la lógica indigente. La lógica indigente, sí. Esa lógica indigente, ¿qué cosa es? Bueno, nada tiene importancia, cualquier comportamiento, digamos, la basura, tirar las cosas en la calle, y eso trae un problema medioambiental tremendo, tremendo. Entonces, no solamente, y como este programa trata de la educación formal, no solamente se trata de educar, como decían también mis colegas, educar y ya instruir. Hay que transmitir una sociedad requiere de un orden moral, de una armonía en el plano de las relaciones morales. Y es indispensable tener muy en cuenta que educar no es inculcar. Yo tengo un artículo que se llama Educar no es adoctrinar. Se necesita algo más, se necesita transmitir, pero desde el ejemplo, desde determinados valores. Por ejemplo, el valor trabajo. Claro. Tú no puedes estimular a que la gente trabaje si tú no predicas con el ejemplo. Entonces, hay muchas cosas, hay muchas cuestiones. Por ejemplo, está la cuestión de trabajar en función de que nuestros jóvenes comprendan que hay determinadas actitudes que no corresponden, que están mal. Pero ¿cómo tú logras eso? Y ahora hay una idea importante, que es el tema de que también lo voy a resumir en una frase, que era la medida o la forma de comportarse en un campo de concentración. Y ustedes saben qué cosa era. Cómete tu pan y si puedes el del vecino. Y esa lógica indigente se puede llegar a extremos tremendos, a extremos que preocupan cuando se exacerba la violencia, cuando el egoísmo lo vemos en un colectivo. Una vez yo estaba esperando con una colega, con una profesora que usaba un bastón, hace años de esto, antes de la pandemia incluso, y era de la institución a la que nosotros pertenecíamos. Pasa el ómnibus y no nos recoge. Y no recogió a una profesora que tenía serios problemas. Entonces hablo con la persona del sindicato y le digo, bueno, ¿y por qué no recogiste? Incluso esta profesora dice, no, porque ustedes viven cerca, con una persona discapacitada. Es decir, entonces me di cuenta de cómo en un colectivo puede también, es decir, y hay una serie de cosas que a mí me gustaría, por ejemplo, los propios nazis tenían una educación, muchos tenían una educación exquisita, sabían de escritores como Goethe, como Rilke, y eran horrorosamente brutales. asesinos, brutales. Entonces, educar, pero
desde una ética de lo deferente. ¿Y qué cosa es lo deferente? No el respeto. Hay una palabra que utilizó también Aja importantísima, que es la cuestión del respeto. Tolerancia es dejar hacer. Yo viro la cara y digo, bueno, dejar hacer. No. Está la cuestión del respeto que conlleva a la admiración. Es necesario empezar con admirar. Con ustedes se va el tiempo volando. Tengo que hacer una pausa. Sí. Estamos en el Triángulo de la Confianza. Gracias por sus cartas a una de las esquinas más populares de La Habana, que es la esquina de Masón y San Miguel, donde está el Canal Habana, y también sus muy bienvenidos mensajes a esta dirección de correo electrónico que pasa por el borde inferior de sus pantallas. En instantes estamos de vuelta. Y seguimos hablando de la educación formal como uno de los pilares para reforzar, para apoyar esta nueva normalidad. Recuerdo que en la docena de programas que grabamos hace unos meses acá, en uno de los espacios que nos permitió la pandemia, este programa nos lo propusimos a raíz de algo que había dicho Aja, que era, bueno, ¿con qué nos quedamos de todas las disposiciones epidemiológicas, de todas las reglas que de alguna manera hemos retomado o hemos tenido que retomar con la pandemia? Porque además lavarte las manos cuando llegas a tu casa es algo que te inculcan desde chiquito. Es decir, ¿con qué nos quedamos, con qué nos despojamos de este periodo en que hemos vivido batallando con esta pandemia de la COVID-19? Mira, es un tema bien complejo. Muchas veces cuando uno no quiere dar muchos argumentos, dice es un tema muy complejo, pero este lo es. Este lo es porque se refiere a la modificación del comportamiento humano que decide en el caso de una enfermedad como esta. Esa es la realidad. Es definitorio. Y yo quisiera además, porque me estaba escuchando todo lo que hemos hablado y me preocupa de que los televidentes piensen de que le hemos restado importancia al tremendo problema que significa esta pandemia y que significa... Y los retos del cotidiano. Que tiene, porque para nada es ese sentido, todo lo contrario. Pero hay que reflexionar realmente en ese comportamiento humano, que es el punto que tenemos delante, en el caso de Cuba mucho más todavía. Es decir, la nueva normalidad está por construir. Todavía no sabemos la ciencia, y no la ciencia social, sino las ciencias que tienen que ver con la ciencia de la salud, todavía no tienen claro. Uno revisa todo lo que se publica en el mundo constantemente y todavía no está claro. No hay nada que ni el tiempo de inmunización que va a tener las vacunas, ni hasta dónde va a llegar este proceso. Hay muchas teorías y muchos pronósticos. Ante eso, el ser humano tiene que tomar conciencia de lo que tiene delante, que le está jugando su vida y la vida de todos los que están a su alrededor. Yo creo que ese es el primer punto de análisis, que lleva a un cambio de comportamiento que no se logra en un año, ni en dos, en tres. Prácticamente se va cambiando de una generación para otra, pero en algún momento tenemos que comenzar. Los cubanos, además, por nuestra identidad, tenemos ventajas y tenemos desventajas. Claro. Tenemos amenazas y tenemos fortalezas. La fortaleza está en nuestra propia identidad, en nuestra propia forma de abordar las cosas. Si no, no estaríamos hoy aquí. Estoy hablando no de nosotros, sino Cuba no estaría donde está. Cuba como país. Claro. Esa fortaleza la tenemos, pero esa fortaleza la tenemos que convertir a su vez en un elemento definitorio para cambiar, para comprender que el comportamiento nuestro tiene que modificarse. Que el nasobuco, quizás, para hablar cosas muy terrenales y concretas, que nos los quitamos cuando empezamos el programa y ahora nos vamos a poner cuando terminemos, ese nasobuco llegó para mucho tiempo y no sabemos cuánto es. No podemos pensar que porque me vacunaron hoy, mañana me quité el nasobuco y voy a empezar a hacer fiestas y voy etcétera, 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 porque no es así. No es culpabilizar a la población, porque he escuchado eso por la televisión, es decir, no queremos culpabilizar. No, a mí no me preocupa tanto culpabilizar, porque no es culpabilizar, pero es sí trasladar el sentido de la percepción de riesgo que se tiene como un elemento fundamental. Para mí, esas son las normas más elementales que tenemos que empezar a inculcar y a llevar cada uno de nosotros. ¿Con qué nos quedamos, Teresita? ¿Con qué nos quedamos de la parte buena? ¿Qué vamos a llevar a esa nueva normalidad que está diciendo Aja, que todavía tampoco sabemos cómo va a ser?
y cuán normal. Yo me quedo con esta idea, compartir o convivir, disculpen, convivir es compartir el pan y la esperanza. Y la esperanza es la virtud más importante de los tiempos difíciles. Muy interesante, sí. Estaba muy lindo para haber cerrado con la doctora. Yo lo que creo es que esto ha sido un tiempo que también nos ha puesto a pensar. Yo creo que sí. Y nos ha enfrentado a muchos retos, o sea, y a muchas paradojas. No nos imaginábamos. Pero sabes una cosa, que tengo muchas personas de diversos estratos que me dicen esto. En la pandemia he podido pensar, he podido detenerme a pensar cosas de mi vida, en qué lugar estoy. En general, de qué es lo realmente esencial, de qué es lo importante. Quizás lo que antes era nuestra prioridad ya no lo ha sido y quizás lo vuelva a ser, pero quizás no tanto. O sea, yo siempre quiero ver también este tiempo como un periodo necesario para el aprendizaje, para reflexionar y para sacar nuevas maneras de vivir, de aprovechar más la vida, de respetarnos más y de ayudarnos más, porque creo que algo de la fortaleza que también tenemos los cubanos es el sentido de la solidaridad, y creo que este ha sido un tiempo de mucha ayuda. Claro Nos hemos ayudado entre vecinos, entre compañeros de trabajo, y yo creo que eso ha sido maravilloso. No todo ha sido bueno, ha sido un tiempo muy difícil, pero ha habido cosas buenas que yo creo que si aprendemos bien de esas cosas y las llevamos hacia la nueva normalidad, será muy bueno. Yo creo que allá vamos, a la nueva normalidad con estas cosas y con la esperanza. Muchísimas gracias por el tiempo en el Triángulo de la Confianza. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerde que nos vemos la próxima semana por este mismo canal. Y recuerde bien que en La Confianza siempre nacen las buenas preguntas. Hasta entonces.